capítulo 4, vamos a comenzar en el versículo 1 de Jonás 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por tu calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? El día de hoy quería hablar acerca de este profeta enojón, y hacer esa comparación del profeta enojón y el Dios piadoso. La verdad es que esta historia a mí me gusta mucho. Es una historia muy conocida porque todos conocemos a Jonás, que se lo tragó el gran pez. Y todos los niños han escuchado, sí, que se lo tragó un pez, o a veces dicen se lo tragó una ballena. Pero hay mucho que podemos aprender de Jonás. Y aquí hay algunos malos ejemplos de él, ¿no? Algo que no debemos imitar, que es su enojo. Dios es un Dios compasivo. Pero Jonás en este caso no fue así. El contexto nosotros lo podríamos ver en los primeros 3 capítulos, no los vamos a leer por temas de tiempo, pero el resumen es de que Dios manda a Jonás a predicar a Nínive para que se arrepientan. La ciudad de Nínive era una donde había gente muy mala, muy mala. Los libros de historia hablan sobre que era gente muy cruel, con métodos de tortura muy despiadados, eran conocidos por eso. Entonces eran una potencial amenaza a Israel, además que Israel siempre ha sido lejano a los pueblos gentiles, nunca ha tenido buena relación con ellos. Entonces, ya de por sí, Jonás no quería hacer eso, y por lo que se nos menciona en este capítulo, dice que huye a Tarsis porque no quería hablar a Nínive, y huye, y ahí es cuando viene una gran tormenta, y él es arrojado al mar, y es tragado por este gran pez, y él ora a Dios, y Dios le libera. Entonces le manda nuevamente a predicar, y ahí es donde sí Jonás obedece y va a predicar a Nínive. Y en el capítulo 3 nos dice de que él predica a Nínive, y era una ciudad muy grande. De hecho vemos que menciona que son 120,000 personas. Y en el capítulo 3 menciona también de que él caminó por 3 días en la ciudad y predicando. Eso quiere decir que era una ciudad muy grande. En la región de Aysén son 100,000 personas, así que era más que la región de Aysén, para que se hagan una idea. Y él predicó y se arrepintieron. Los de Nínive, aún para la sorpresa de Jonás, se arrepintieron. Bueno, no sé si para la sorpresa, él sabía que Dios era grande en misericordia, y incluso hasta el rey de Nínive se arrepiente, pero a Jonás le molestó eso. Jonás, al ver esta nación, probablemente queriendo que mueran por su maldad, se enoja. Y a eso quiero que veamos como primer punto. Y este primer punto también sacado directamente de un versículo: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De hecho, estudiando un poquito acerca del enojo de Jonás, encontré algo interesante, y es que el modismo para el enojo del Antiguo Testamento, traducido literalmente, es arde la nariz, o la nariz se calienta. Por ejemplo, acompáñenme a Génesis 30, capítulo 30 de Génesis. Aquí podemos encontrar un ejemplo de donde podríamos ver Génesis 30, capítulo 30, versículo 2. Dice: y Jacob se enojó contra Raquel.
Y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Cuando dice se enojó, en el hebreo se refiere a, si uno lo traduce literalmente, nariz que se calienta. Y es interesante porque el modismo, para decir que alguien es tardo para enojarse, tardo para la ira o paciente, es literalmente largo de nariz. O sea, es como decir alguien que tiene la nariz larga. Y un ejemplo de eso lo podríamos encontrar en Salmo 86:15. Y vamos a Salmo 86. Salmo 86 y el versículo 15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando dice lento para la ira, en el hebreo habla sobre de nariz larga. Estaba leyendo el comentario de una Biblia de estudio que explicaba de que la nariz era un símbolo de enfado, porque cuando una persona se enoja, respira agitado. Y bueno, si ustedes me escuchan respirar así, yo tengo la nariz torcida, hermano, no estoy enojado todo el tiempo. Pero cuando la gente se enoja, respira rápido, respira así. Entonces, decir eso que era largo de nariz significaba tardo para ira. Y lo encontré interesante de mencionar. Entonces, cuando se refiere, por ejemplo, a Dios aquí en Salmo, se refiere que Él es tardo para ira. Y cuando hablaba de Jonás, se refería a que era alguien enojón. Entonces, si volvemos ahora a nuestro texto en Jonás, para seguir estudiando acerca de él, y leemos los primeros 2 versículos del capítulo 4, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Él se enoja. Bueno, me gusta el versículo 2. La verdad es que es un versículo que es muy bueno para el evangelismo. A veces la gente, cuando conoce un poco de la Biblia, a lo mejor asistía a alguna iglesia de pequeños y conoce esta historia, es un buen versículo para mostrar que Dios es clemente, Dios es piadoso y Dios desea que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que todo el mundo vaya al infierno, para nada, sino que quiere que cada persona pueda recibir el regalo que Jesús ofreció a todo el mundo con su sacrificio. Dios es un Dios clemente. Y quizás ustedes pueden pensar, yo no soy como los nínives. Como les decía, los nínives eran gente muy mala. A lo mejor yo no digo insolencias, no fumo, no bebo, respeto a mis padres. A lo mejor muchos de aquí están casados y tienen familia. La verdad es que nosotros estamos igual de condenados que los nínives. Quizás Jonás consideraba que Israel era mejor que los nínives. Decía, nosotros no somos tan crueles, tan despiadados. Pero la verdad es que todos estamos condenados. Nínive tenía una fecha de 40 días para arrepentirse. Y nosotros también tenemos una fecha. En algún momento vamos a morir y vamos a tener que enfrentarnos a Dios y estar cara a cara frente a Él. Y tener que expresarle o ¿cómo se podría decir? Pagar por nuestros actos, las cosas que hicimos aquí en la tierra. Y nadie va a salir favorecido ahí. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, como decía Romanos 3, 23, el pasaje que estaba al ladito donde leyó hermano Miguel. Tenemos que estar preparados para estar cara a cara frente a Dios. De hecho, en Romanos 5:10 la Biblia dice que nosotros antes de ser salvos éramos enemigos de Dios. Si una persona no ha recibido la salvación, no ha creído en el mensaje del Evangelio, es un enemigo de Dios. Entonces, los nínives no estaban bien, pero cualquier persona no está bien tampoco, aunque a los ojos de este mundo no sea alguien malo. Cuando uno piensa en gente mala, puede pensar a lo mejor en algún país de Asia del Este, donde son muy crueles, creen en dioses paganos. Sí, esa gente es mala, pero la gente que está acá en Coyhaique también es mala. La gente que a lo mejor está en países muy cristianos sigue siendo mala. Todos hemos pecado. En el versículo 3, de donde estábamos leyendo, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y luego en el versículo 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? La verdad es que su enojo quizás era bien infundado. No estoy diciendo que sí, está muy bien lo que se enojara Jonás, pero cuando uno ve cosas injustas, cosas malas, gente cruel, a uno le molesta y eso está bien.
uno puede ver, por ejemplo, injusticias en muchas áreas. Como el hermano Miguel también decía, ver a la sociedad que se corrompe, que hace cosas perversas, y a uno le puede molestar, y eso no está mal. Pero cuando uno actúa en base a ese enojo, ahí es donde estamos en un problema. Un versículo que habla de esto, o un pasaje, mejor dicho, que habla acerca de esto, está en Santiago capítulo 1. Les pediría que me acompañaran a Santiago capítulo 1. Habla un poco acerca de la ira. Y nos habla acerca del carácter que tenemos que tener como cristianos ahora. En Santiago capítulo 1 y en el versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse. Nos dice, debemos ser prontos, debemos estar presurosos, debemos estar atentos a la hora de escuchar, pero tardo para hablar, o sea, no saltar al tiro para hablar, sino esperar, y tardo para irarse. Es decir, ser paciente, ser capaz de contener las emociones y no enojarse. Y después, ¿por qué? El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otro versículo que habla un poco acerca de la ira, en Proverbios 27:3 dice, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. La ira es una carga pesada. Las cosas no son fáciles con la ira, y cuando nosotros nos enojamos hacemos cosas que después, cuando los pensamos, nos arrepentimos. Hacemos cosas que cuando estamos en un estado normal no diríamos. Herimos a personas a las que queremos, o a veces hacemos cosas que cuando estamos cuerdos jamás haríamos. El otro día veía un doctor hablar acerca de lo difícil que es dar noticias a familias que van a perder un familiar. O por ejemplo decir, ¿sabes qué? A tu padre le quedan unas semanas de vida o horas de vida, y viene el equipo de trasplante y él es donador, necesitamos trabajar con eso, y a veces la gente se enoja y le grita a los doctores y le empieza a insultar, y el doctor decía, y cuando uno hace eso, uno jamás debe ofenderse, porque las personas están diciendo cosas que no les representan, porque están enojados. Entonces, cuando uno se enoja, hace cosas que en su cordura jamás haría. Es por eso de que Dios nos advierte de que nuestra ira no obra su justicia. Ahora, la ira de Dios es justa. Cuando Dios está irado con el pecador, es con justa razón. Nosotros hemos quebrantado su ley y Él tiene derecho a estar enojado. Pero es así de misericordioso, como vemos aquí en el libro de Jonás, que da una segunda oportunidad. Y da la oportunidad a cualquier pecador de recibir y de creer en el mensaje del Evangelio y ser salvo a través del sacrificio de Jesús. Es realmente una misericordia, una piedad, como habíamos cantado, una bondad infinita. Eso es lo maravilloso de ese regalo. Entonces, recalcando el enojo de Jonás, no está mal enojarse por cosas malas. De hecho, si me pueden acompañar a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, nos está diciendo, enójense. Y a lo mejor uno podría decir, si lee a la rápida, no, hay una contradicción. Dice que seamos tardos para airarnos en una parte, y dice que nos airemos en la otra. Pero se refiere a que debemos evitar airarnos. Debemos, en cuanto se pueda evitar, no estar enojados, evitar enojarse. Y cuando uno se enoja, no pecar. Porque aquí Jonás podría haberse enojado justamente y decir, pero ellos son tan crueles, son tan malos. Pero una cosa es enojarse y otra cosa es desobedecer a Dios. Es decir, él debió haber, sí, está bien, puede estar molesto, pero Dios le dijo, tienes que ir a Nínive, y él fue a Tarsis. Entonces, ahí pecó, él desobedeció a Dios. Entonces, si la ira nos lleva a pecar, estamos en un problema. Entonces, la desobediencia y la ira están muy ligados, es muy peligroso, es una brecha que por eso es mejor no meterse. Por ejemplo, me hace pensar en Moisés. Moisés fue un hombre muy manso, el más manso de toda la tierra. Pero, aún así, hubo un momento donde la ira le sobrepasó. Acompáñenme al libro de Números. No sé si recuerdan el segundo devocional que dio nuestro hermano Antu.
ahí hablaba acerca de que el pueblo de Israel era un pueblo muy quejón. Y esta es una de las veces en donde el pueblo se quejó. El pueblo era insoportable. Yo siempre, cuando le explicaba a veces a los niños cosas así, le decía, es como los niños que dicen, ya llegamos, y van en el auto y dicen, ya llegamos, y se quejan, y dicen, no hay esto y no esto otro, y se están quejando una y otra vez. El pueblo de Israel era así, y dudaba de Dios, aun cuando Dios les sacó con mano poderosa de Egipto. Egipto era una nación grande, rica, era la gran nación, era una nación increíblemente poderosa, y Dios les humilló. O sea, Faraón, que era una persona que tenía su corazón endurecido, se rindió y les deja escapar. Y aún así, cuando le persiguen, Dios abre el mar y ellos pueden pasar de manera milagrosa. O sea, no había razón para no creer en Dios. Pero aún así ellos, en los momentos de dificultad, dudaban. Y en Números capítulo 20, y en el versículo 5, Números capítulo 20, el versículo 5, dice, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera y de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Aquí vemos un momento muy triste, ¿no? Moisés, aún siendo el hombre más manso, llegó un momento donde la paciencia se la agotó. Y veamos su respuesta, una respuesta molesta. Dice, oíd ahora, rebeldes, dice. O sea, hemos de hacer salir agua de esta peña, como lo está diciendo, ya, ¿quieren agua de la peña? ¿Quieren agua de la peña? Y le hacen, y sale agua. Yo me lo propongo así, me lo imagino. Y sale agua de la peña. Y la verdad es de que la instrucción de Dios es de que Moisés hablara a la peña. En 1 Corintios 10 habla acerca de que esa peña es Jesús, es una representación de Jesús. Entonces, cuando la peña, la primera vez, creo que es en Éxodo 17, la peña la primera vez es golpeada porque Jesús tuvo que ser, como dice en Isaías 53, molido por nuestras rebeliones. Él tuvo que sufrir, tuvo que ser crucificado, y es por eso que la peña fue golpeada. Pero ahora, cada vez que uno quiere beber de esa agua para la vida eterna, uno tiene que, Jesús no es sacrificado de nuevo, uno tiene que acercarse porque el sacrificio ya fue hecho. Por eso que Dios le dice que le hable a la peña. Y por eso que es tan grave que con que Moisés le golpeara la peña y ahora ya no podía entrar ni él ni el pueblo a la tierra prometida. Es algo gravísimo, porque Jesús solo fue sacrificado una vez. Y vemos cómo Moisés reaccionó por la ira. La ira le hizo tomar una decisión que no fue la correcta. Y ahora les pido que me acompañen nuevamente a Jonás para ver el segundo punto acerca de la compasión. Vamos a leer Jonás, vamos a leer la segunda mitad del capítulo, desde el versículo 5. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Me imagino a Jonás como un niño haciendo un berrinche. Digo, dice, así siéntase. Y quiere ver a ver qué va a pasar. En el versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir al alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó.
Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces, bueno, quería destacar algo que también me llamó la atención, que no había notado cuando había leído en ocasiones pasadas este texto. Cuando habla acerca de la calabacera, hay una palabra que menciona, y es la palabra preparó. Después, cuando habla acerca del sol, acerca del viento, dice que preparó un viento. Y después, si uno va unos capítulos atrás, en el capítulo 1, el versículo 17, habla acerca de que preparó el pez. Y me gusta ver eso, la soberanía de Dios, ¿no? Dios es soberano, Dios tiene control sobre estas cosas, y utilizó estos elementos de la naturaleza para enseñarle una lección a Jonás. Y hace un contraste entre el corazón piadoso de Dios y el corazón ingrato y enojón de Jonás. Dios es un Dios compasivo. La comparación que le estaba haciendo es, tú estás aquí sentado y yo te hice una calabacera para que tú pudieras tener sombra. Y la calabacera no la hizo Jonás. La calabacera no la hizo, ni la trabajó, ni la cultivó, ni se esforzó por hacerla. La hizo crecer Dios. Y después esa calabacera murió. En un periodo de una noche. O sea, en una noche apareció y en la otra noche pereció. Y Jonás dice que estaba molesto y hasta la muerte por esa calabacera. De la misma manera dice, ¿cómo yo no voy a tener compasión de estas 120,000 personas? ¿Qué es más importante, 120,000 personas o una calabacera? La pregunta es obvia, las personas. Y son personas que Dios creó, son personas que Dios trajo a este mundo. Entonces, esa es la comparación que le muestra, y podemos ver la importancia y el amor de Dios y la misericordia que tenía. Muchas veces se pinta y se trata de mostrar al Dios del Antiguo Testamento como un Dios enojón, un Dios de ira, de castigo, un Dios malo. Pero cuando vemos muchos versículos, por ejemplo, leímos en Salmo 86, o vemos aquí en el libro de Jonás, Dios era un Dios misericordioso. Era tardo en enojarse, lento para enojarse, tardo para la ira. Dios es muy paciente. Y nosotros podemos ver que era compasivo. Por ejemplo, en Salmo 86, pero el versículo 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dios quería una invocación voluntaria, y los de Nínive hicieron eso, escucharon la predicación de Jonás y se arrepintieron, y dice que cubrieron de silicio sus cabezas, es decir, mostraron un arrepentimiento verdadero. Y de la misma manera nosotros deberíamos tener compasión por las almas perdidas. Hay mucho trabajo por hacer. En este caso eran 120,000 personas. La verdad es que no sé cuántas personas hay en este mundo que necesitan escuchar del Evangelio, pero son muchas más. Y sin irnos de acá, estamos en un escenario similar aquí en la región de Israel. Muchas personas necesitan escuchar el Evangelio, y debemos estar dispuestos a trabajar con compasión por las almas. Jesús, por ejemplo, un versículo en Mateo 6:34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y dice, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús, en su tiempo acá en la tierra, fue muy compasivo. Él, siendo el creador de cada ser humano, Él se preocupó por cada uno de ellos. Yo recuerdo escuchar un canto que me gustaba mucho en inglés, que hablaba acerca de cómo cuando una persona se acercaba a él, nunca pasaba de largo. Él siempre se preocupaba de ayudarle con las cosas que necesitaba. Si una persona necesitaba ser sanada, él se daba el tiempo. Y él era una persona muy ocupada, muchos seguidores tenía, pero aún así él se hacía el tiempo. Nosotros nos preocupamos por las almas perdidas. Le hago la pregunta. Cada cristiano tiene la necesidad de predicar el Evangelio. Si una persona es salva, tiene que estar predicando el Evangelio. Muchas veces se escucha la frase de decir, no, pero no tengo el don de predicar el Evangelio. No existe tal don.
Nosotros tenemos que, cada cristiano, estar predicando el Evangelio, estar compartiendo el mensaje de la salvación. Jesús mandó esa gran comisión y nos queda mucho por hacer, hermano. No estamos ni cerca de terminar. Ahora, hemos podido ver cómo ha funcionado aquí. La iglesia ha crecido grandemente y eso ha sido hermoso. Estamos comenzando una iglesia en Puerto Aysén. Fue tan lindo ver el jueves pasado y tener, por ejemplo, a Ana Talcao. Estuvimos tanto tiempo insistiendo con Ana. La visitamos tantas veces y fue tan grato verla ahí. O, por ejemplo, con Cristóbal o con Esteban. Es mucho trabajo por hacer. Y me hace pensar, porque uno puede decir, pero es tan difícil. Si uno lee el Nuevo Testamento, la iglesia en Filipos, por ahí estaba Lidia lavando ropa, el carcelero. Se empezó por gente común, gente normal, de a poco. Y de ahí las iglesias empezaron a crecer, de a poco. Dios es un Dios de misericordia y tenemos que mostrar amor por las almas. Acompáñenme al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 2. Y el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta aquí nosotros vemos nuestra condición antigua y la condición en la que están los demás. Entonces, otra razón por la que tener compasión es porque nosotros estábamos en la misma situación. A veces puede ocurrir de que cuando estamos en un entorno cristiano, un entorno saludable, generamos una especie de arrogancia, de decir, pero estos mundanos, seculares, hacen todas estas cosas, y nos olvidamos que hace un par de años atrás éramos igual. Y la verdad es que el cambio no es de nosotros. El versículo 4 dice, pero Dios, no pero Nacho, pero Luis, pero Patricio, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En el versículo 4 nos dice que es rico en misericordia, nuevamente recalcando que Él desea evitar ese castigo. Cuando hablábamos de la misericordia, una buena definición era el omitir el castigo merecido. Por ejemplo, el ejemplo que a mí siempre se me hacía harto sentido es si una persona va manejando y lo para un carabinero. Le dice, caballero, sus papeles. Y, se me quedaron en la casa. El carabinero le podría sacar un parte, podría hacer muchas cosas, pero le dice, ya está bien, siga nomás, vaya adelante. Eso sería misericordia. Uno merecía el castigo porque no andaba con los papeles que se requerían, pero él decidió omitir el castigo. Y eso es un ejemplo burdo y simple, como para entender cómo funciona la misericordia, porque la misericordia de Dios es mucho más allá. Muchas veces la gente dice, no, pero Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a enviar tanta gente al infierno? La verdad es que Dios es un Dios de amor, porque aun cuando las personas merecen el infierno, envió a su Hijo Jesús. Y Jesús, quien era, siendo Dios, se humilló, se hizo hombre y fue muerto y se humilló hasta muerte de cruz. Entonces, eso es la mayor muestra de amor del mundo, la mayor muestra de misericordia. Y todo lo hizo por amor a las almas. Por eso tenemos este versículo tan famoso, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. Tiene amor por las almas. Otro versículo que habla de la compasión, Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Me gusta que utiliza la palabra multitud, porque nos hace pensar de que no eran 10 personas, eran muchas personas. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo Jesús sanando personas? Jesús era seguido por multitudes de miles. Cuando alimentaba, por ejemplo, multitudes, alimentó en una ocasión 4.000, en otra ocasión 5.000. Es decir, de que a lo mejor hubo 3.000 personas ahí, 1.000 personas, no sé, 5.000 personas que necesitaban ser sanadas. Y Jesús sanó a cada una de ellas.
individualmente, no sé cómo lo habrá hecho, pero si tuvo que dar comida a cada una, muy posiblemente individualmente estuvo sanando a cada una de esas personas, no lo sé. Hay otras ocasiones donde, por ejemplo, se acercan 10 leprosos, les da instrucción y solo uno de ellos vuelve a darle las gracias. No sé cómo lo habrá hecho, pero se dio el tiempo para poder sanar a cada uno de ellos. Entonces, les invito, hermanos, no seamos como Jonás. Muy posiblemente estamos en una sociedad que a lo mejor se acerca mucho a Nínive, a Sodoma, a Gomorra, que eran ciudades muy malas. Pero Dios dio posibilidad. Y Dios está dando una posibilidad ahora a las personas de Coyhaique, a las personas de Puerto Aysén, de la región de Aysén, de Chile, del mundo entero, de arrepentirse, de creer en el Evangelio. Nínive tenía 40 días, nosotros no lo sé. Cada persona es diferente, la vida de una persona puede acabar de un día para otro. Así que tenemos que quitarnos esa arrogancia, ese decir, no quiero predicarles a ellos, son malos. No, cada persona necesita del Evangelio. Todos somos igual de malos. No seamos como Jonás y tengamos amor por la salud. Les invito a que me acompañen orando.